Buenas tardes a todos los que estáis aquí en esta sala de presentaciones. Mi nombre es José Manuel González, me dedico profesionalmente a la educación, soy profesor de secundaria de la asignatura de, yo siempre digo medio en broma, medio en serio, pinta y colorea. Profesor de dibujo de toda la vida, a eso es a lo que me dedico para ganarme la vida, pero a título personal yo me considero a mí mismo más que nada un artista. Desde niño me he dedicado a la pintura y bueno, sigo en esa batalla de levantarme por la mañana, ir a la escuela a dar clase a mis queridos alumnos y por la tarde, con el tiempo libre que tengo, pues dedicarme a pintar cuadros. Si le echáis un vistazo a mi web que voy a presentar en un momento, veréis que más que pintar, construyo. Y bueno, antes de empezar a hablar de mi proyecto, el proyecto Caleiduino, que empezó siendo un proyecto personal y ahora es más un proyecto colectivo, quería agradecer a los organizadores de Málaga Bot el haberme invitado a venir. Me parece un evento muy interesante que ojalá que continúe y se vaya haciendo cada vez más grande y cada vez más abierto también a los centros de la ciudad, porque aquí veo que hay centros de secundaria de muchos lugares. Me gustaría que cada vez hubiera más centros de Málaga con proyectos de chavales, adolescentes, jóvenes de secundaria y bachillerato haciendo cosas creativas con la tecnología, el hardware, la electrónica y el software. Bueno, a lo que iba, yo a título personal me considero un artista, pero hace alrededor de 6 años tuve la gran suerte de toparme con una plataforma de la que aquí todo el mundo está hablando, Obi-Juan habló de ella hace muy poco, por cierto, enhorabuena por vuestro proyecto, me parece fascinante. La plataforma de hardware libre Arduino. Creo que en esta sala todo el mundo sabe lo que es. Bueno, pues yo la descubrí hace 6 años y me pareció un inventazo. Yo vengo del mundo de las humanidades, siempre había pintado con los materiales clásicos de la pintura y de pronto dije, espérate, esto me abre un abanico de posibilidades para hacer arte que excede lo que yo podía imaginar hasta ese momento. Arduino hoy en día, lo sabéis, pues permite trabajar con un montón de soportes, digamos de periférico, ¿no? Como se dice en el argot, de manera que uno puede controlar luces, uno puede controlar motores, uno puede crear sonido, puede manejar sensores, de tal forma que la idea de la obra de arte y el espectador pasivo, digamos que esa barrera se ha roto ya para siempre, ¿no? Gracias a que esa tecnología que antaño estaba únicamente al alcance de los entendidos, los expertos, los ingenieros, ahora resulta que está al alcance de alguien que no sabe nada de electricidad o de electrónica como yo hace 6 años. Yo no sabía que era un voltio, que era un ohmio, que era un amperio, ni la más remota idea. Pues gracias al hardware y el software libre, gracias a Internet, resulta que yo puedo llegar a entender eso y no solo entenderlo, sino hacer cosas que pueden ser descritas como arte y no tanto como robótica, y ese es el ámbito del que yo quiero hablar en concreto respecto a mi proyecto Caleiduino. Caleiduino es un proyecto que empezó siendo un proyecto personal mío. Yo soy un amante de los caleidoscopios desde niño. Mi abuelo, que era carpintero, cuando yo iba a visitarle a su carpintería, siempre me construía uno, con 3 espejos, lo metía dentro de una cajita de madera, rompía, recuerdo, las botellas vacías que tenía allí de cerveza o de leche, las rompía en trocitos de vidrio, lo metía dentro y a mí me fascinaba ese objeto tan simple, pero a la vez tan complejo, que tiene mucho que ver con la geometría, que es la disciplina a la que yo me dedico. El caso es que desde hace muchos años yo he construido caleidoscopios de muchas maneras, pero siempre analógicos, hasta que llegó el momento de decir, espérate, Arduino te permite controlar una serie de elementos periféricos que podrían dar pie a crear un caleidoscopio no analógico, sino digital, electrónico. ¿Cómo? Bueno, pues hice varios prototipos y después de hacer el que creo fue mi prototipo más redondo, dije, espérate, este objeto, caleidoscopio, puede ser un objeto personal o un objeto artístico que yo comparto con muy pocas personas, o puede ser, y ahí es donde creo que está la clave del hardware y el software libre, puede ser algo que yo comparta con los demás. De manera que, como sé que en el mundo yo no soy la única persona amante de este tipo de artilugios, puede que haya más personas que quieran hacerse uno, que quieran tenerlo y tener ellos la oportunidad de hacérselo por sí mismos.
puesto que yo, que vengo del ámbito de las humanidades, he logrado aprender a hacerlo por mí mismo, gracias a que la gente comparte el conocimiento a través de Internet, pues yo me veo en el deber, en la obligación y también en el placer personal de poder compartirlo con otros. Entonces, llegué, después de mucho trabajo, de mucha tarea y de romperme la cabeza con la electrónica, con el tipo de PCB que se podía utilizar, el tipo de cosas que quería que hiciera, el tipo de librerías que se pueden utilizar para crear gráficos, pues acabó saliendo este modelo que tengo en mis manos, que es el primer modelo de Kaleiduino. Bueno, no hace falta decir que Kaleiduino es una combinación de caleidoscopio y Arduino, por si no os habíais dado cuenta. Bueno, el caso es que este primer modelo hice una edición de 50 ejemplares y bueno, me los han quitado de las manos. Mucha gente de lugares tan variopintos como Irán, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Perú, se enteró del proyecto gracias a que, bueno, muy amablemente, la gente de Arduino y también de Adafruit, que son los creadores de la librería que permite controlar los gráficos que hay aquí dentro, pues les dio por darle pábulo a este pequeño proyectito personal. Evidentemente, sus páginas web la visitan miles de personas en el mundo. Bueno, pues la gente que se enteró y le parecía una cosa curiosa, me dijo, oye, yo quiero tener uno. La cuestión está en que, bueno, yo hice este primer modelo, que yo hice la edición, yo me gasté mi dinero en mi bolsillo, y hice el kit que tengo aquí, en el que vienen todos los componentes en su interior para que tú te lo montes siguiendo estas instrucciones, que las tengo en inglés y en español, que también me he pegado la pecha de traducir, ¿verdad? Y bueno, lo vendo a un precio que lo que hace básicamente es cubrir los gastos de producción. ¿Qué ocurre? Que este primer modelo, que es muy bonito y es sobre todo muy útil para que cualquier persona no iniciada en la electrónica, como yo, cuando empecé a hacer este tipo de cosas, vea literalmente las tripas del objeto, ¿no? Es muy fácil de entender con una carcasa transparente, se ven los tres espejos, el visor a través del cual tienes que mirar, el interruptor para encender y apagar, la conexión USB para poder conectarlo al ordenador, la pantallita que genera los gráficos, el sensor de movimiento, que es un sensor de movimiento igual que el de un móvil, y el piezoeléctrico, como el que usó Juan hace un momento para hacer su práctica, que permite generar sonidos. Uno entiende perfectamente qué es lo que hay aquí dentro de este objeto tan simple, ¿no? De manera que no solo es un objeto para puro divertimento del usuario, sino que puede permitir, de una manera completamente diferente, y esas es un poco las claves de mi idea, aprender un poquito de electrónica de Arduino y de programación en Arduino, desde un punto de vista artístico, desde un punto de vista creativo. La mayoría de vosotros, que lo sabéis porque venís del mundo de la ingeniería o porque lo estudiáis en vuestra clase de tecnología, casi siempre, digamos, los kits de iniciación a Arduino tienen que ver con robots. El brazo robótico, el robot que sigue la línea, el robot que no se choca con las paredes, robot. Y a mí me encantan los robots, pero claro, no todo en la vida es la electrónica o la tecnología para hacer robots. La electrónica y el hardware y software libre puede servir para hacer cosas artísticas. Y yo lo sé porque cada vez más en España hay gente trabajando con este tipo de plataformas para hacer arte, arte con mayúsculas. Bueno, pues, ¿por qué no plantear también ese punto de vista a los estudiantes o a los jóvenes que quieren iniciarse en la electrónica y la programación? Cuidado, que esto no solo sirve para hacer un robot como los que hemos visto ahí fuera, que cumplen una función muy concreta. Esto puede servir para que tú hagas algo bonito, algo artístico. El arte anda buscando siempre herramientas nuevas para crear cosas nuevas, ¿no? Pues yo creo que Arduino es una herramienta fantástica en esa línea y creo que no hay que perder de vista eso también en los centros educativos, en los centros de secundaria. No solo sirve para hacer robots, los robots están muy bien, la electrónica y el software sirven para resolver problemas de la vida cotidiana, pero no todo en la vida es hacer que una puerta de un garaje se abra y se cierre. En la vida hay también otro tipo de cosas que pueden llenarte, incluso más, ¿no? Que tienen que ver con la belleza, con la creación de estímulos, el arte a fin de cuentas. Entonces, digamos que todo el diseño está pensado con idea de que esto pudiera ser un kit de trabajo en el aula. ¿Qué es lo que ocurrió con este primer modelo que hice? Bueno, pues que la mayoría de la gente que lo adquirió debido a su precio, pues gente madura que sí se puede gastar lo que cuestan los componentes de este artilugio. Y claro, a mí lo que me interesa es que llegue a personas que no tienen tanto poder adquisitivo o que, bueno, que se pueden gastar menos. El problema de este primer modelo son que los componentes son muy caros.
Y no me refiero a los componentes electrónicos, que eso es lo más barato. Los que estáis aquí lo sabéis. Eso casi no vale nada. La dichosa carcasa de metacrilato que hace que el objeto sea tan bonito y tan atractivo visualmente, pero es que es muy caro. Y dije, tengo que crear un segundo diseño. Y en esas estoy. Recientemente tuve la suerte y el honor de ser seleccionado en un programa patrocinado por la Embajada de Italia en España, que tiene un proyecto para hermanar makers, personas que trabajan en el ámbito, digamos, del diseño en electrónica, o el diseño digital, a fin de cuentas, en España y en Italia. No sé si sabéis que en Italia es donde más maker spaces y Fab Labs hay del mundo. En total creo que hay 135, en España hay 34, según la información de la directora del Media Lab de Madrid. Claro, la diferencia es considerable, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en Italia todos esos maker spaces, esos Fab Labs, son gestionados de manera privada. Son personas que se agrupan, como el Makerspace de Madrid, personas interesadas en ese mundo, que se ponen de acuerdo, alquilan un espacio, cada uno lleva ahí su material, sus máquinas, y entre ellos empiezan a guisárselo y comérselo y desarrollan sus proyectos. ¿Qué pasa? Que al haber tantos, en Italia están muy concienciados con el tema de la educación, de la electrónica y el software a los niños desde muy temprana edad. Y hay un proyecto muy concreto que os invito a que bicheéis en internet, que se llama Mini Maker. Ese movimiento o ese proyecto a nivel de país, bueno, pues yo tuve la suerte hace muy poquito de conocer, precisamente por este proyecto de la embajada, al que lo dirige en Italia. Entonces, al ver esta idea dijo, espérate, es que esto nos puede cambiar por completo la visión de cómo la electrónica puede servir para hacer otras cosas, para hacer cosas creativas, cosas artísticas, cosas bonitas, inútiles, pero bonitas a fin de cuentas, por mor de la tecnología. ¿Por qué no intentamos hacer un kit como este que tengo aquí, pero que sea la mitad de barato? De tal manera que, por ejemplo, un Fab Lab se lo pueda fabricar, pues todo esto tengo que decir, todo esto está en licencias libres. Si uno va a la web, no sé si le habéis echado un vistazo, pero aparte de la presentación, explico el hardware, explico el software, el tipo de librerías que utilizo, que por supuesto no he inventado yo, yo no soy programador. De tal manera que yo explico exactamente cómo funciona. El propio software está comentado en español y en inglés, para quien quiera aprender qué narices está pasando ahí dentro del Arduino, y luego, puesto que yo no quiero cerrar puertas a la creatividad, explico en la parte inferior el tipo de librerías de Arduino que pueden servir para que uno a título personal empiece a investigar. Claro, se trata de dar herramientas para que cada uno desarrolle su creatividad. La cuestión está en que, en colaboración con esta persona y con otros creadores, artistas de otros lugares de España y de Italia, estamos intentando desarrollar un kit parecido a este, pero mucho más económico, en el cual fundamentalmente lo que estamos haciendo es crear una PCB diferente, una placa más pequeñita, y donde la carcasa de metacrilato, que es lo que es más caro, lo más caro del kit completo, porque hay que cortarla con láser, hay que rasterizarla, eso cuesta mucho dinero. El metacrilato es un material que no es barato, bonito, pero no es barato. Y digamos que hay que pegar un par de cortecitos, porque hace falta una salida para el USB, todo especificado, lo mismo en las tapas para el visor y para el interruptor, de tal manera que lo vuelves a cerrar con todo el kit montado y ya tienes tu caleidoscopio electrónico interactivo y además sonoro. Bien, todavía no lo he probado ni lo he encendido porque, como pasaba con el piezoeléctrico de antes, si está todo el rato pi, 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 te vuelves un poco loco, pero ahora lo voy a prestar para que juguéis con él y veáis cómo funciona. Bueno, yo creo que llegaremos a buen puerto y la idea fundamental de esta convocatoria de la Embajada de Italia es que este proyecto sea presentado en la Feria Maker de Roma, que se celebrará en octubre de este año. No sé si sabéis que la Feria Maker de Roma es la más importante de Europa. Bueno, pues están abiertos a este tipo de propuestas que se salen un poquito de la caja de proyectos robóticos e intentan abrir un poco el abanico al ámbito, digamos, de la creatividad artística, de la creación, básicamente, de belleza. Para terminar, porque me enrollo como una persiana, mis alumnos lo saben muy bien, siempre estoy divagando y me voy por las ramas. Hace muy poquito, David Cuartielle, que no sé si sabéis que es el creador de la plataforma Arduino, es la parte española del proyecto Arduino, pues tuvo a bien hacerse uno. Y el tipo, muy amablemente, le dio por grabarse en vídeo.
El caso es que él lo que quería era montarlo con su hija. Lo montó en el salón de su casa, porque él vive en Malmö, en Suecia, lo grabó en vídeo, entre medias se comen una pizza, de tal manera que, claro, yo vi ese lado familiar del objeto. O sea, espérate, el objeto puede ser no solo un kit para que un alumno se sienta atraído por la tecnología a través del arte, para que un amante de los caleidoscopios se cree uno diferente a los caleidoscopios al uso, no, es que puede servir para tener una tarde divertida de fin de semana entre un padre y una hija adolescente. O en concreto la hija de David Cortés tiene 10 años. Pues entre los dos montaron el kit y luego jugaron con él. Y el tipo este tuvo a bien grabarlo en vídeo. No sé si hay sonido en la sala. Me gustaría enseñaros el vídeo porque es muy cómico. Y la verdad es que cuando lo vi, a mí personalmente me llenó de orgullo. Porque tengo que decir, este buen señor, él y los compañeros que lideraron el proyecto Arduino y que hoy en día, bueno, lo siguen liderando, han creado una revolución. Estoy totalmente convencido de que Arduino ha sido una revolución. Obi-Wan creo que estará de acuerdo conmigo, ¿no? Ha cambiado por completo las posibilidades de hacer cosas, ¿no? Movimiento Maker, ¿no? Está basado en eso. Bueno, pues para mí es todo un honor que este buen señor haya querido construirse uno. Lo que me gustaría es que cuando salga este segundo modelo, que se lo mandaré personalmente, se lo haga también. No sé si volverá a hacer una peliculita, ¿verdad? Pero bueno, como colofón a mi charla, vamos a ver el vídeo y seguidamente os presto los caleidoscopios para que juguéis con ellos, ¿de acuerdo? Bueno, esto no tiene sonido, por alguna razón, pero bueno, no importa. No sé si veis que es el mismo kit que yo tengo aquí. El tipo saca los componentes y con su hija los empieza a montar. Él suelda, claro, el soldador es un poquillo peligroso para una niña de 10 años, pero la niña lo va montando y lo va atornillando. Entre los dos van montando el kit completo. Y ahora veréis, entre medias se comen una pizza. Probablemente la pedirían por teléfono. Tengo que decir, conozco personalmente a David Cuartielle y es un tipo con un sentido del humor muy particular, ¿eh? Bueno, y ahí lo que hacen es conectarlo, meterle el software para hacerlo funcionar. Y ahora ponen la cámara para que se vea el interior, ¿no? Bueno, pues ahora vais a poder verlo vosotros. Los dos funcionan igual. El interior es exactamente el mismo, adaptado evidentemente al volumen de cada cual. La idea es, como en cualquier caleidoscopio al uso, moverlo, girarlo, subirlo, bajarlo y ver lo que hace. Toma, pues ahí tienes uno. Y esto es todo. Muchas gracias por venir.